CardioScience presenta el módulo 10 de su curso de electrocardiografía poligráfica deductiva, interpretación de ritmos cardíacos o arritmias cardíacas. En este módulo recordaremos los conceptos básicos del manejo y clasificación de bradiarritmias y bloqueos auriculoventriculares, analizando las bradiarritmias, básicamente su clasificación y manejo resumido, y profundizaremos en el estudio de los bloqueos auriculoventriculares en sus diversas modalidades, principalmente en el bloqueo completo y avanzado. Espero les agrade. Empezamos. Un ritmo cardíaco normal en un adulto incluye una frecuencia cardíaca por arriba de 60 y por abajo de 100 latidos por minuto. Cuando la frecuencia es mayor a 100, estamos en presencia de un ritmo rápido o taquiarritmia. Y si la frecuencia está por abajo de 60, es un ritmo lento o bradiarritmia. Los mecanismos en la generación de las bradiarritmias son la generación o la propagación anómala del impulso cardíaco. Las bradiarritmias se pueden explicar por fallo en la generación del impulso y no se generan los impulsos eléctricos de manera apropiada y se debe generalmente a procesos degenerativos de las células marcapasos que disminuyen la automaticidad de las mismas. El fallo en la propagación del impulso viene principalmente por la falta de conducción normal del impulso de las células marcapaso a través del sistema de conducción. Este mecanismo implica una anomalía de la velocidad y o un estado refractario en el sistema de conducción y se puede deber entonces a esto un bloqueo cardíaco. El bloqueo cardíaco son retrasos y bloqueos en la conducción que se producen cuando falla la propagación del impulso eléctrico. Hay diferentes factores que determinan la conducción de un impulso, tales como alteraciones de la membrana, eficacia estimuladora del impulso y la excitabilidad de los tejidos que transmiten estos impulsos. En el transcurso de nuestro curso de electrocardiografía hemos estudiado algunos tipos de bradiarritmias, principalmente aquellas dependientes del nodo sinusal. Esta sería la bradicardia sinusal, el paro sinusal, el bloqueo sinoatrial de primero, segundo y tercer grado y la enfermedad del nodo sinusal. Asociados a estas bradiarritmias están los bloqueos auriculoventriculares que por su frecuencia y repercusión clínica son de suma importancia para su estudio, al igual que los ritmos de escape nodal y ventricular. Vean ustedes en esta clasificación general de bradiarritmias cómo se clasifican en aquellas bradiarritmias que tienen onda P o ausencia de la onda P. Las bradiarritmias sin onda P se deben clasificar en rítmicas y arrítmicas. Las arrítmicas son la FA lenta o fibrilación auricular lenta y las rítmicas se clasifican en QRS estrecho y en QRS ancho. El QRS estrecho corresponde a un ritmo de escape supraventricular o nodal
y el QRS ancho a un ritmo de escape ventricular. Las bradiarritmias con presencia de onda P se clasifican en aquellas donde cada QRS va acompañado o precedido de una onda P y aquellos en donde las ondas P son mayores que el número de QRS. El caso en el cual el mismo número de onda P es el de QRS es la bradicardia sinusal y el bloqueo AB de primer grado, en donde el PR es típicamente largo, mayor de 0.20 milisegundos. Las bradiarritmias en donde la onda P es mayor que el número de QRS va a depender su clasificación en base a la relación que tenga la P con el QRS. Si hay una relación fija, o sea que por cada onda P hay un QRS, es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOBITZ 2. Si la relación P-QRS es variable, es un bloqueo AB de segundo grado, MOBITZ 1, y si no existe relación entre la onda P y el QRS, se denomina bloqueo auriculoventricular completo, como también se ejemplifica en esta clasificación descrita de una manera gráfica diferente. En el manejo general de las bradiarritmias, en un servicio de urgencia o en situación crítica, siempre tenemos que tener en consideración el manejo inicial ABC, un acceso venoso, monitorización cardíaca, determinación de la presión arterial, saturación de oxígeno, un electrocardiograma de 12 derivaciones para lograr evaluar a nuestro paciente de una manera apropiada. Si hay presencia de insuficiencia cardíaca, síncope, shock, dolor torácico, disminución del nivel de conciencia, es un paciente crítico y por lo tanto debemos considerar la administración de fármacos como la atropina, isoproterenol, adrenalina, dopamina y glucagón que aumentan la frecuencia cardíaca. La colocación de un marcapaso intravenoso o marcapaso transtorácico y transportar a una unidad de cuidados críticos o a una unidad coronaria. En estos casos, el marcapaso transitorio es indispensable para asegurar la estabilidad clínica del paciente. Si el paciente no presenta estos síntomas, el paciente está asintomático, se debe mantener solo en observación. Si existen datos que nos hagan suponer riesgo de asistolia, como frecuencias cardíacas muy lentas o bloqueos auriculoventriculares con QRS anchos o presencia de MOBITZ 2 o bloqueo auriculoventricular completo, con pausas mayores de 2 segundos o 3 segundos, el paciente también tiene que pasar a la unidad coronaria y se tiene que instalar un marcapaso transitorio en espera de su estudio y evaluación. Es importante descartar como causas etiológicas de las bradiarritmias la administración de fármacos bradicardizantes como digoxina, beta bloqueadores, desequilibrio hidroelectrolítico y isquemia como las causas más frecuentes asociadas a bradiarritmias como complicación. En este diagrama nuevamente se describe cómo debe ser el acercamiento para la evaluación del paciente con bradiarritmia, con frecuencias cardíacas menores de 60 latidos por minuto o por ausencia de la onda P que sigue a un QRS. Cuando faltan las ondas P, debe descartarse enfermedad del nodo sinusal. El tratamiento en estos casos va a ser marcapaso transvenoso o marcapaso permanente posteriormente, una vez que se haya establecido el diagnóstico. Existe pausa sinusal, bloqueo sinoatrial, síndrome de taquicardia, bradicardia o bradicardia sinusal inapropiada con FA o fibrilación auricular y flutter lentos. En estos casos, inicialmente, como hemos comentado, la colocación de un marcapaso transitorio es indispensable y posteriormente se define el diagnóstico y el tratamiento es marcapaso definitivo en la mayoría de los casos. En la situación
de bradiarritmias con ondas P presentes, se tiene que evaluar la duración del intervalo PR. Si el intervalo PR está prolongado, si es mayor de 200 milisegundos, será un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Pero si además hay un bloqueo MOVITZ 1, que se diagnosticará por un progresivo alargamiento del PR, el tratamiento será vigilancia inicial y valorar marcapaso. Si hay el bloqueo AB de segundo grado MOVITZ 2, el tratamiento será marcapaso intravenoso, transitorio y posteriormente, dependiendo de la causa, permanente. Y si el bloqueo es de tercer grado, el tratamiento es marcapaso intravenoso y posteriormente definitivo. El bloqueo auriculoventricular de primer grado solamente, por lo tanto, vigilancia periódica, el de segundo y tercer grado, desviación al servicio de urgencia o terapia intensiva, dependiendo también de la sintomatología, el uso de drogas que incrementen la frecuencia cardíaca y colocación de marcapaso transitorio y definitivo. El bloqueo AB de primer grado no necesariamente cursa con bradiarritmia, simplemente tiene PR prolongado. En cambio, el de segundo grado y tercer grado habitualmente tiene frecuencias ventriculares lentas, por lo tanto repercusión hemodinámica y deben ser tratados como alteraciones del ritmo grave. En este gráfico se presenta el extremo de una bradiarritmia, que es la asistolia o paro cardíaco verdadero. Por lo tanto, si existe bradiarritmia, lo primero que hay que hacer es identificar la frecuencia y el origen, la etiología. Mientras se hace esto, se da el apoyo necesario para estabilizar al paciente y se evalúa las consecuencias de la bradiarritmia. Si existe repercusión hemodinámica, choque, se tendrá que dar inicialmente tratamiento farmacológico, el cual básicamente es con atropina, dopamina, adrenalina, en espera de la colocación de un marcapaso definitivo. Estas serían las dosis habituales de los fármacos utilizados en urgencias para incrementar la frecuencia cardíaca del paciente inestable en espera de la colocación de un marcapaso transitorio. Posteriormente, se tiene que evaluar la colocación de un marcapaso definitivo. Estos equipos de marcapaseo cardíaco son equipos de alta tecnología que tienen la capacidad de poder modificar sus parámetros por medio de telemetría sin tener que volver a operar al paciente. Pueden producir estimulación a nivel auricular, ventricular y para eso tienen un código. Estos marcapasos se utilizan de diferente manera dependiendo de la patología y de lo que el cardiólogo quiera obtener. Puede ser unicamerales o bicamerales. Se utiliza en enfermedad del nodo sinusal en modo doble cámara, que es DDD. Puede ser también que el marcapaso se modifique con la actividad física del paciente, a lo cual le llaman DDDR. En el bloqueo auriculoventricular es muy importante mantener la sincronía auriculoventricular para evitar que el paciente caiga en insuficiencia cardíaca. De ahí que los marcapasos actuales son doble cámara principalmente para lograr evitar la insuficiencia cardíaca y un mejor estilo de vida. Aquí vemos un paciente con un marcapaso bicameral, se ven dos espigas y en el marcapaso unicameral nada más se ve una espiga antes de un QRS ancho. Es la diferencia más importante entre un marcapaso bicameral y unicameral. Una sola espiga o dos espigas, ya que el bicameral estimula tanto la aurícula como el ventrículo y evita la asincronía auriculoventricular y la insuficiencia cardíaca.
El estudio de los bloqueos auriculoventriculares es esencial por su frecuencia y por las consecuencias clínicas que generan, pero además porque si son tratados de manera apropiada, se puede lograr una supervivencia con una buena calidad de vida. Están catalogados dentro de las bradiarritmias, principalmente el bloqueo de segundo y tercer grado, ya que el bloqueo AB de primer grado es una arritmia que puede no cursar con frecuencias cardíacas lentas, solamente tiene prolongación del intervalo PR. El concepto es el siguiente: se entiende por bloqueo auriculoventricular al retraso o detención del paso de los estímulos desde la musculatura auricular a la ventricular por alteración del sistema de conducción que une a ambas estructuras, compuesto por el nodo auriculoventricular, el haz de His, su rama derecha e izquierda y el His Purkinje. Esto es, como se demuestra en este hisiograma, la onda P del electrocardiograma corresponde a la activación auricular que empata con la unión hisiana demostrada como H y que representa la conducción del nodo AB al haz de His con el PR. Finalmente viene la estimulación ventricular. Cuando pasa el impulso de las aurículas a los ventrículos, se representa como una tercera onda que corresponde al QRS en este hisiograma. Cuando existe un bloqueo entre la despolarización de la actividad auricular hacia la ventricular a través del nodo haz de His, se generan los bloqueos auriculoventriculares que, en caso de ser mayores, van a favorecer la aparición de focos de automaticidad de escapes nodales o ventriculares para poder mantener la vida de los pacientes. Permítanme explicar esto con más detalle. Como se muestra en el gráfico, cuando el impulso es normal y viene de las aurículas, pasa por el nodo AB y llega a los ventrículos, la frecuencia cardíaca en reposo normal es de 60-80 por minuto. Cuando en la unión auriculoventricular se produce un bloqueo, ya no pasa el impulso de las aurículas a los ventrículos y entonces toma el mando el nodo AB o los focos ectópicos que se generan en los ventrículos. Los focos auriculoventriculares tienen una frecuencia entre 40-60 y a nivel ventricular entre 20 y 40. Estos ritmos se llaman ritmos de escape y pueden estar acompañados con ondas P que aparecen periódicamente, algunas de ellas conduciendo, en el caso del bloqueo AB de primer grado y segundo grado. En el de tercer grado, ninguna de las ondas P conduce hacia los ventrículos. Las causas de los bloqueos auriculoventriculares pueden ser congénitos, pueden ser adquiridos por vagotonía, uso de drogas, alteraciones electrolíticas, fibrosis del sistema de conducción, enfermedad de Lepp y de Lenegre, infecciones, miocarditis, miocardiopatías, enfermedades reumáticas, colagenopatías, específicamente cardiopatía isquémica, tumoraciones, por cirugía cardíaca, por ablación del nodo auriculoventricular y algunas valvulopatías de tipo mitral y aórtica principalmente. Los bloqueos auriculoventriculares se dividen según su grado y según su localización. Según el grado, en primero, segundo y tercer grado, los de segundo grado en MOVITZ 1, MOVITZ 2 y de alto grado, y según la localización en supra e infrahisianos. Con respecto a las manifestaciones clínicas, los síntomas principalmente, en el caso del bloqueo de primer grado realmente no existen síntomas, solamente si el PR está muy prolongado puede haber un síndrome o pseudosíndrome de marcapasos, básicamente disnea. La clase funcional de estos pacientes puede estar deteriorada. Los síntomas
en el bloqueo AB de segundo grado depende de la frecuencia cardíaca. En caso de frecuencias cardíacas muy lentas aparecerán síncope, incluso datos de bajo gasto cardíaco. Y en los casos de bloqueo AB de tercer grado, en el momento de producirse puede ocurrir una crisis de Stokes-Adams, o sea, un cuadro sincopal cardiogénico por falta de oxigenación cerebral, y posteriormente los síntomas dependerán del grado de disminución de la frecuencia cardíaca, con un ritmo de escape ventricular. Dependiendo del ritmo de escape ventricular de la frecuencia, van a ser los síntomas del bloqueo AB de tercer grado. Analicemos las características electrocardiográficas del bloqueo AB de primer grado. Como hemos comentado, la conducción auriculoventricular en individuos normales sufre un retardo fisiológico de la conducción a nivel del nodo auriculoventricular. Esto se manifiesta en el electrocardiograma como el intervalo PR. Si el intervalo PR, que normalmente es entre 120 a 200 milisegundos, está aumentado, hablamos de un bloqueo auriculoventricular que se traduce en el electrocardiograma de superficie por un intervalo PR mayor de 0.2 segundos o 0.20 milisegundos, que equivale a más de 5 cuadros pequeños. Esto quiere decir que el impulso viaja más lentamente entre las aurículas y los ventrículos. El bloqueo auriculoventricular de primer grado podemos considerarlo un bloqueo benigno, no tiene manifestaciones clínicas, puede pasar desapercibido y ser un hallazgo electrocardiográfico al encontrar un segmento PR mayor de 0.20. Por lo tanto, el bloqueo AB de primer grado se produce cuando se retrasa el impulso auriculoventricular, pero no cuando se obstruye el paso de los impulsos de las aurículas a los ventrículos, como ocurre en el de segundo y tercer grado. La prolongación del intervalo PR puede ser consecuencia de un retraso de la conducción en el interior de la aurícula, el nodo AB o el sistema de His-Purkinje, pero la mayoría de las veces se debe a un retraso de la conducción dentro del nodo auriculoventricular. Los pacientes con un bloqueo auriculoventricular de primer grado, como comentamos, suelen estar asintomáticos. Sin embargo, si se produce una prolongación notable del intervalo PR mayor de 0.3 segundos, pueden presentar un síndrome de tipo marcapaso debido a disincronía auriculoventricular. Muchos de estos pacientes son especialmente sintomáticos durante el ejercicio, ya que el intervalo PR no sufre el acortamiento apropiado a medida que se produce el intervalo RR. Como vemos en esta gráfica, el PR está prolongado, pero la conducción auriculoventricular es completamente normal, por lo tanto es un bloqueo AB de primer grado, el cual puede estar asociado a cardiopatías congénitas, miocardiopatías, cirugía cardíaca, cateterismo cardíaco, distrofia muscular, cardiopatía isquémica, enfermedad degenerativa del sistema de conducción cardíaco, miocarditis y endocarditis bacteriana. La causa más común de bloqueo de primer grado son las enfermedades ganglionares, aumento del tono vagal, como en los atletas, la miocarditis, el infarto agudo del miocardio y los trastornos electrolíticos, así como el uso de diversos medicamentos que incluyen bloqueadores de calcio, beta bloqueadores y digoxina. El tratamiento del bloqueo auriculoventricular de primer grado incluye identificar y corregir los desequilibrios electrolíticos y suspender medicamentos que puedan estar ocasionando. Esta condición no requiere internamiento, solo que esté asociado a infarto agudo al miocardio. Generalmente no progresa a formas más altas de bloqueo cardíaco, puede requerir un seguimiento ambulatorio, especialmente si está asociado a bloqueo de rama combinado
y se forma un bloqueo trifascicular. Con respecto al pronóstico, originalmente se pensó que tenía un pronóstico benigno. Sin embargo, en el estudio de Framingham, la presencia de un PR prolongado o bloqueo AB de primer grado duplicó el riesgo de desarrollar fibrilación auricular, triplicó el riesgo de requerir un marcapaso y se asoció con un pequeño aumento de la mortalidad. Este riesgo fue proporcional al grado de prolongación del PR. En este gráfico, en la parte de arriba, se ve la conducción de la aurícula al nodo AB y al ventrículo, y se ve que el tiempo de conducción auriculoventricular se encuentra prolongado, pero es constante, mayor de 0.20 en el electrocardiograma, lo cual es diagnóstico de bloqueo AB de primer grado. En el esquema habitual que utilizamos en nuestro curso podemos ver en la parte superior izquierda cómo se grafica la conducción del nodo sinusal a la aurícula y la prolongación en flecha verde de la conducción o el enlentecimiento de la conducción en el nodo aurículo-ventricular con una conducción normal hacia los ventrículos. Por lo tanto, lo único que está aumentado es el PR. En el trazo electrocardiográfico se ve como el intervalo PR, que es de donde empieza la onda P a donde empieza el QRS, ahí está prolongado, mayor de 0.20, mayor de 5 cuadros pequeños. Por lo tanto, en las características del bloqueo AB de primer grado, la frecuencia puede ser variable, el PP es regular, el intervalo RR es regular y solamente está aumentado el intervalo PR, como se muestra en este trazo electrocardiográfico. Otra muestra en donde es más de 6 cuadros pequeños el PR, pero la conducción auriculoventricular no se bloquea totalmente, solamente se enlentece. Nuevamente, después de la onda T, se ve la onda P, en este caso, nuevamente, acompañado de una extrasístole ventricular después de 3 latidos, y en el electrocardiograma, en la parte inferior, se ve un D2 largo, y en el D2 se muestra cómo hay prolongación del intervalo PR, sin que exista ninguna P que no conduzca. O sea, siempre la onda P precede a un QRS, que en este caso el QRS no es ancho. Nuevamente, conduciendo en todos los latidos la onda P, simplemente que el PR se encuentra prolongado. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado se define como aquel en el que se requieren 2 o más impulsos auriculares para despolarizar al ventrículo. Si son 2 impulsos que conduce y uno se bloquea, se llama 2-1, y si son 3 impulsos y se bloquea, se denomina 3-1, y esto es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOBIT 2. Cuando el intervalo PR se va alargando progresivamente hasta que se bloquea una onda P y no conduce, se le llama fenómeno de Wenckebach o bloqueo auriculoventricular MOBIT 1. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOBIT 1 se origina en el nodo auriculoventricular y el MOBIT 2 se origina por debajo del nodo auriculoventricular, en el haz de His o en las ramas de His. Como el bloqueo Wenckebach se origina en el nodo AB, el estímulo despolarizante correrá por el haz de His sin encontrar bloqueo y por lo tanto el QRS será no ancho. Y en caso de estimulación vagal, se produce una descarga parasimpática que deja refractario al nodo AB, lo inhibe y se produce un fenómeno de Wenckebach 3-2 o 4-2, o sea, se incrementa. En cambio, reflejo vagal no afecta al bloqueo AB de segundo grado MOBIT 2. Ver 2 ondas P consecutivas y un QRS ensanchado, es decir, una conducción 2-1 con un QRS ensanchado, nos hace pensar
en un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOBITS 2. Hablemos específicamente del bloqueo MOBITS 1. El bloqueo AB de segundo grado MOBITS 1 tipo clásico se caracteriza por una prolongación progresiva del intervalo PR antes de que se produzca una onda P no conducida. A esto se le llama, como comentamos, fenómeno de Wenckebach. La primera onda P conducida después de la onda P no conducida es la que tiene el intervalo PR más corto del ciclo, de tal manera que la pausa entre los complejos QRS que engloban la onda P no conducida será de menos del doble del intervalo PP. En el tipo clásico el bloqueo puede ser 3-2, 4-3 o 5-4. Sin embargo, muchas secuencias del bloqueo AB de segundo grado tipo 1 son atípicas y no muestran la prolongación progresiva clásica del intervalo PR. En resumen, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOBITS 1 es un ritmo irregular con alargamiento progresivo del intervalo PR, lo cual se llama fenómeno de Wenckebach. La velocidad de la frecuencia cardíaca pues es variable, depende de la frecuencia de la onda P. La onda P se considera normal, es una onda normal, pero el PR es progresivamente más largo hasta que falta un complejo QRS, o sea que una onda P deja de conducir y se repite nuevamente el ciclo. El QRS en esta arritmia pues es normal entre 0.06 a 0.10, pero si hay bloqueo previo de rama puede estar ensanchado. Es entonces el MOBITS 1 una condición en la que el nodo auriculoventricular realiza cada impulso sucesivo cada vez más temprano. El intervalo PR se prolonga de latido a latido hasta que hay una falta de progresión y complejo QRS, por la falta de progresión del impulso. El siguiente impulso se lleva a cabo normalmente y el ciclo comienza de nuevo. Se ve como en rojo el nodo manda su impulso hacia la aurícula, llega a la aurícula y se va progresivamente alargando el tiempo de conducción en el nodo auriculoventricular representado por las flechas verdes hasta que un latido auricular, que sería la onda P, no conduce hacia los ventrículos y se reinicia nuevamente un ciclo. Y se grafica nuevamente la asociación del flujo eléctrico de las aurículas a la unión AB, al ventrículo, cómo se va prolongando la conducción a nivel del nodo AB hasta que se bloquea esa conducción y se representa eso como una P que no conduce, pero previamente alargamiento progresivo del intervalo PR que está marcado con las flechas de color rojo, este alargamiento, hasta que se produce un alargamiento importante en la conducción auriculoventricular y bloqueo de la onda P que no conduce un QRS. Lo mismo pasa en este trazo de electrocardiograma y en este nuevamente es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOBITS 1 con intervalos 5-4, o sea, 5 latidos y conducen 4 y uno se bloquea. Sería un bloqueo AB MOBITS 1 con relación 5-4 y vean ustedes cómo se va prolongando el intervalo PR hasta que se bloquea. Les recuerdo que esto se llama fenómeno de Wenckebach. Hablemos del bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOBITS 2. En este caso es un ritmo irregular. Se caracteriza por la tasa auricular generalmente más rápida que la frecuencia ventricular,
que es habitualmente más lenta, o sea, hay menos latidos QRS que ondas P. La onda P es normal, pero nuevamente hay más ondas P que QRS. El intervalo PR es normal o puede estar prolongado, pero no se va prolongando progresivamente. El QRS puede ser normal o ancho, dependiendo del sitio del bloqueo y la presencia de bloqueos de rama previos. Se caracteriza por ondas P intermitentemente bloqueadas que no son precedidas de prolongaciones del PR y no son seguidas por PRs más cortos. El MOBITS 2 por lo general es causado por fallo o retraso en la conducción a nivel del sistema His-Purkinje. En 3 de cada 4 casos, este bloqueo de la conducción se encuentra distal al haz de His, creando complejos QRS anchos. En otro 25% de los casos, el bloqueo se encuentra dentro del haz de His, produciendo complejos QRS más estrechos. Simplemente vemos en el gráfico cómo la mayoría de los impulsos conducen normalmente de las aurículas a los ventrículos y en alguno de ellos se muestra con una X verde cómo se bloquea el nodo auriculoventricular, ya no pasa el impulso y por lo tanto no se produce un complejo QRS, simplemente se ve una P que no conduce para reiniciar un nuevo ciclo. Otro ejemplo de bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOBITS 2, en donde el PR en los latidos previos al bloqueo es normal. De pronto, súbitamente una onda P no conduce QRS, se bloquea, típico de bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOBITS 2, el cual se representa en este trazo nuevamente con las mismas características, un bloqueo súbito de una onda P que no conduce QRS y el PR previo y posterior a este bloqueo es un PR de características normales. Es importante hacer notar, como se ejemplifica en este caso, que ante la presencia de un solo intervalo PR antes de la onda P bloqueada, un bloqueo AB 2-1, también denominado bloqueo AB avanzado, no puede clasificarse como bloqueo AB de segundo grado tipo 1 o tipo 2 mediante un solo registro corto del electrocardiograma de superficie. La localización anatómica del bloqueo puede estar en el nodo AB o en el sistema His-Purkinje y tanto el bloqueo AB de segundo grado de tipo 1 como el de tipo 2 pueden presentar una progresión o una regresión a un bloqueo 2-1. La presencia de un bloqueo intraventricular indica un bloqueo distal al nodo AB, mientras que un bloqueo con un complejo QRS pequeño suele encontrarse dentro del nodo aurículo-ventricular, como es el caso de este trazo, en donde el bloqueo es 2-1. Por cada 2 ondas P conduce una, y es un bloqueo AB de segundo grado, MOBITS 2, con conducción 2-1 y QRS delgado o no ancho. Este es un bloqueo de alto grado porque es 3-1, pero es MOBITS 2. Ejemplo de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOBITS 2, con conducción 2-1, sin evidencia de fenómeno de Wenckebach o prolongación progresiva del PR. En cambio, este es un caso de bloqueo AB de segundo grado, MOBITS 1, con fenómeno de Wenckebach. Se ve cómo va progresando el PR, se va alargando hasta que se bloquea. Y en este trazo pueden ver un bloqueo avanzado auriculoventricular, ya que no es factible diferenciarlo entre un bloqueo AB de primer grado o de segundo grado, porque solamente hay un trazo y después se bloquea la onda P.
El bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo auriculoventricular completo se caracteriza por la falta de conducción al ventrículo en cada onda P o cada impulso auricular, con lo que se produce una disociación auriculoventricular completa con una frecuencia auricular superior a la frecuencia ventricular. O sea, que hay más ondas P que QRS. Puede ser de origen congénito o adquirido y estar localizado en el nodo auriculoventricular, el haz de His o las ramificaciones de las ramas derecha e izquierda del haz de His. El ritmo de escape ventricular revela la localización anatómica del bloqueo. Un bloqueo AB completo con un ritmo de escape de 40 a 60 latidos por minuto y un complejo QRS estrecho en el electrocardiograma de superficie se encuentra generalmente dentro de la unión auriculoventricular y se observa a menudo en el bloqueo AB congénito. En cambio, un complejo QRS ancho o una frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto implica un bloqueo en el sistema His-Purkinje, como ocurre en la mayoría de las veces en los bloqueos auriculoventriculares adquiridos. Características importantes de recordar en el bloqueo AB de tercer grado o completo es que ningún impulso proveniente de las aurículas logra estimular a los ventrículos a través del nodo auriculoventricular. Los ventrículos se activan de manera independiente, tanto el intervalo PP como el RR son regulares, pero existe disociación auriculoventricular. La ausencia de estímulos de despolarización desde las aurículas causa un foco de automaticidad en los ventrículos para escapar a su frecuencia inherente o ritmo de escape nodal, infranodal o ventricular, como veremos en algunos ejemplos más adelante. Cuando un bloqueo auriculoventricular completo ocurre por debajo de la unión auriculoventricular, un foco ventricular se escapa para estimular los ventrículos a su frecuencia inherente, que es lenta, de 20 a 40 latidos por minuto. Si el QRS es ancho, el origen es ventricular, y si es normal, el origen es en la unión auriculoventricular. Tenemos un ritmo de escape ventricular o nodal. ¿Cómo sabremos esto? Analizando qué tan ancho es el QRS. Si es muy ancho, es ventricular. Si es normal o poco ancho, es nodal. Pero en fin, es un ritmo de escape. En general es regular, pero los ritmos auriculares y ventriculares son independientes. La forma y tamaño del QRS va a depender del tipo de ritmo de escape que se presente, si es nodal o ventricular. Vemos en este trazo un bloqueo auriculoventricular completo con un número mayor de ondas P, menor de QRS. El QRS es ensanchado, por lo tanto está por abajo del nodo AB. El ritmo de escape es ventricular. Bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo. Otro ejemplo en el cual se grafica además cómo se bloquea el impulso del nodo sinusal en el nodo auriculoventricular, y esto da como resultado una gran cantidad de ondas P. Bloqueo auriculoventricular en un monitor, ondas P que no conducen, disociadas, QRS que son rítmicos. Hay un fenómeno de abanico en donde la onda P incluso llegan a estar dentro del QRS o encima de la onda P, pero que tienen una frecuencia regular entre ellas, las ondas P, y regular entre ellos el QRS, pero disociados. Nuevamente, otro ejemplo de bloqueo auriculoventricular completo, se ven ondas P en la T, con un QRS ancho, lo cual sugiere que es un ritmo de escape ventricular. Paciente de 81 años de edad, ¿sí?, la cual ingresa con datos de bajo gasto cerebral por un bloqueo auriculoventricular completo,
con frecuencias cardíacas de 25 latidos por minuto, a pesar del uso de dopamina y norepinefrina. Se colocará marcapaso transitorio en un momento y posteriormente valorar marcapaso definitivo. Paciente de 80 años con un bloqueo auriculoventricular completo, frecuencia cardíaca de 23 por minuto, importante repercusión hemodinámica. Vean ustedes cómo las ondas P van de manera aislada con respecto al QRS, el cual es un ritmo de escape ventricular. Bloqueo auriculoventricular completo con frecuencia cardíaca de 23 por minuto, moderada repercusión hemodinámica. Se colocará marcapaso transitorio. Electrocardiograma de un paciente con un infarto agudo al miocardio en cara inferior, que frecuentemente se acompaña de bradiarritmias. En este caso, un bloqueo auriculoventricular completo asociado a elevación del segmento ST, característico de infarto agudo al miocardio. Otro caso de electrocardiograma con un bloqueo auriculoventricular completo. El QRS en este caso no es ancho, quiere decir que el ritmo de escape es a nivel nodal y hay disociación auriculoventricular con mayor número de ondas P que QRS con fenómeno de abanico. Este es el caso de fibrilación auricular con un bloqueo auriculoventricular completo porque el número de complejos ventriculares o QRS es menor con frecuencia cardíaca lenta y es rítmico. Quiere decir que es independiente al ritmo auricular que se ve aquí como ondas F de flutter o fibrilloflutter. Aunque el diagnóstico del bloqueo auriculoventricular debe ser deductivo, podemos seguir este diagrama de flujo para el diagnóstico diferencial. Debemos preguntarnos si en un trazo hay más ondas P que QRS. Si esto es verdad, la segunda pregunta es si el PR es fijo. Si el PR es fijo, entonces hacemos el diagnóstico de bloqueo AB de segundo grado MOBITZ 2. Quiere decir que no hay Wenckebach. Si el PR no es fijo y el intervalo RR se ve regular, entonces es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Pero si el intervalo RR es irregular, el bloqueo es de segundo grado MOBITZ 1 con fenómeno de Wenckebach. Es muy sencillo este diagrama para el diagnóstico diferencial de los bloqueos auriculoventriculares. Las normas generales para el tratamiento de los bloqueos auriculoventriculares son las siguientes. El bloqueo auriculoventricular de primer grado únicamente requiere control por si avanza el grado de bloqueo auriculoventricular. En el caso de bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo MOBITZ 1, si son asintomáticos, solamente controles periódicos. En el caso del MOBITZ 2, en general, se requiere marcapaso definitivo. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado, en el caso de que sea congénito y sea asintomático, solamente controles periódicos. En caso de que se vuelva sintomático, requiere marcapaso definitivo. Y en los bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, adquiridos, básicamente todos, requieren marcapaso definitivo. En el caso de una situación aguda, atropina, isoproterenol y marcapaso temporal para prepararlo para un marcapaso definitivo. Las indicaciones para marcapaso definitivo es el bloqueo AB completo a cualquier nivel anatómico asociado básicamente a síntomas, bradicardia sintomática, requerimiento de utilización de fármacos que pueden producir bradicardia, periodos de asistolia o pausas mayores de 3 segundos, tras ablación de radiofrecuencia del nodo auriculoventricular, el bloqueo posoperatorio de cirugía cardíaca y las enfermedades neuromusculares con bloqueo auriculoventricular. El bloqueo AB de segundo grado asociado a síntomas también es indicativo de marcapaso definitivo.
Se considera clase 2A al bloqueo auriculoventricular del tercer grado asintomático con ritmo de escape mayor de 40 latidos por minuto, al de segundo grado MOBIS 2 asintomático, al de segundo grado asintomático que se sepa es infragiciano y al bloqueo B de primer grado y síntomas sugestivos de síndrome de marcapaso, que sería básicamente disnea, falta de aire. Se considera clase 2B para la colocación de marcapaso definitivo al bloqueo AB de primer grado con un PR de más de 300 milisegundos en pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que teóricamente puede mejorar la sincronía auriculoventricular. Y clase 3, o sea, no justificado su uso en el bloqueo AB de primer grado asintomático, en el segundo grado tipo Wenckebach asintomático y el producido por fármacos. Estas serían las recomendaciones generales para el uso de marcapasos en el bloqueo auriculoventricular adquirido según la guía de 2007. Básicamente no ha cambiado y es prácticamente todos los bloqueos auriculoventriculares adquiridos sintomáticos que cursan con pausas mayores de 2 segundos, en el caso también del MOBIS 2, deben ser tratados con la colocación de un marcapaso definitivo, preferentemente bicameral, para mantener la sincronía auriculoventricular. Analicemos algunos ejemplos de bloqueos auriculoventriculares para su diagnóstico diferencial. En este trazo de dedos largo vemos cómo hay un número mayor de ondas P y complejos QRS anchos con una frecuencia diferente entre los intervalos PP y RR, pero rítmicos. Vemos cómo una onda P conduce y otra no conduce. Vemos que el PR no aumenta ni disminuye. Es difícil hacer la clasificación, aunque, por lo que hemos visto, esto sería un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOBIS 2, porque no se altera el PR, pero también puede llamarse un bloqueo auriculoventricular avanzado. Este es otro ejemplo de un paciente de 58 años de edad que ingresó a la unidad coronaria por infarto agudo al miocardio en la cara inferior en este electrocardiograma, donde vemos cómo el PR se va alargando en los 3 primeros latidos que conducen un QRS y en el cuarto latido la onda P ya no conduce. Bajo este punto de vista, el trazo corresponde a un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOBIS 1, porque el PR se va incrementando en los latidos 1, 2 y 3 y el cuarto, la onda P, se bloquea. O sea que es un fenómeno de Wenckebach 4-3. Quiere decir que en 4 ondas P, 3 conducen y una se bloquea. Este es otro caso, paciente de 80 años de edad que llega a urgencias por haber presentado pérdida de la conciencia. Tuvo un síncope de manera brusca, con caída al suelo, recupera la conciencia en menos de 1 minuto sin déficit neurológico, pero con inestabilidad importante para la marcha. Se encuentran 33 latidos por minuto y en el electrocardiograma se encuentra este trazo, en donde existe un bloqueo auriculoventricular completo o de tercer grado, porque hay ondas P sinusales, que son las señaladas con flechas, que no son seguidas de QRS, o sea, está bloqueado.
este paciente con frecuencias cardíacas muy lentas, lo que ocasionó que no llegara suficiente sangre a su cerebro, tuviera isquemia cerebral y un síndrome de Stock-Adams. Este ritmo de escape en el electrocardiograma es un ritmo con QRS no ancho. Quiere decir que se está generando en el nodo auriculoventricular. Este es un ejemplo de un bloqueo AB de primer grado. El único problema es un intervalo PR prolongado. Se muestra un bloqueo AB de primer grado, PR prolongado. En cambio aquí hay ondas P que no conducen con PRs fijos. Eso es un bloqueo AB de segundo grado, Mobitz 2. PR fijo, de pronto una onda P no conduce. Aquí, PR fijo y de pronto onda P que no conduce. Conducción variable 2-1, 3-1. Bloqueo auriculoventricular completo de tercer grado, porque vean cómo hay ondas P que van conduciendo por su lado y QRS por su lado. Hay disociación auriculoventricular. Bloqueo AB completo de tercer grado, donde incluso en ondas T hay ondas P que hacen que se deforme la onda T. El número de ondas P es mayor que el número de complejos QRS y el QRS es ancho porque se genera a nivel ventricular el ritmo de escape. Un bloqueo AB de segundo grado Mobitz 1 con fenómeno de Wenckebach va a haber progresión del PR, alargamiento hasta que se bloquea la tercera onda. Aquí nuevamente se prolonga el PR por un bloqueo AB de segundo grado Mobitz 1. Con esto damos por terminado este módulo, esperando que haya sido de utilidad para ustedes. Gracias.